Nueva región e historia, con octava generación y nuevo tipo místico. Descubre Pokémon Jazmín en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo al canal un juego de Pokémon en español bastante llamativo, que ha salido este año y, como no, vamos a ver qué historia y novedades nos trae. Un nuevo fangame de Pokémon en español que ha salido este 2023 y vamos a ver todo. Por suerte este año empieza fuerte con algunas betas y lanzamientos de fangames que llevaban en desarrollo bastante tiempo. Disfrutar de una aventura diferente era difícil, pero ahora lo tenemos con gráficos coloridos y llamativos, todos personalizados para este fangame que seguro te va a encantar. Pokémon Jazmín es un fangame en español aún en beta creado por Peter Olive. Descubriremos nueva historia y región, además de octava generación y algunos Pokémon. Incluso combates estilo 3D en movimiento. Sí, puede que sea una beta, pero tendremos unas horitas de partida que serán suficientes para conocer la primera parte de su historia, que como verás te irá enganchando este fangame de Pokémon en español. Tendremos una aventura basada en gimnasios, donde tendremos que enfrentarnos a los 8 gimnasios, además de alto mando, y convertirte en el nuevo rey de Eclesia, aunque obviamente esto todavía no está todo incorporado. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros fangames. Más fácil imposible, tendréis la info y al final cómo jugarlo en Android. Ahí vais a encontrar todo para moverlo en el celular con tutorial, ya que no deberéis tener muchos problemas, simplemente pues ahí os dejo toda la info. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Y tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Tenemos que llegar al menos a 300 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero bueno, vamos con la review de Pokémon Jazmín en español, que es a lo que hemos venido básicamente. Empecemos con los Pokémon, donde tendremos desde la primera generación hasta la octava generación, con Pokémon incluidos de Hisui. Además han incluido Pokémon y formas regionales, con especies variadas y autóctonas de Eclesia. En las características y funciones tendremos daño físico y especial. Se ha incluido un tipo nuevo, el tipo místico, y se han rebalanceado los Pokémon más débiles de la saga, para hacerlos más interesantes, con ataques nuevos y opciones diferentes, con lo que podrás probar distintas estrategias. Sobre la duración tendremos unas 6 horas de gameplay en la beta actual. Podremos llegar hasta el tercer gimnasio, con numerosas misiones secundarias, como personajes que te pedirán ayuda o secretos sobre la región que hay escondidos. Los gráficos son estilo quinta generación, tanto mapeados como personajes. Encontraremos numerosos dibujos y retratos de personajes que acompañarán la historia. Los fondos de combates cambiarán dependiendo del campo de batalla, y como dije, sí, tenemos fondos animados que están bastante bien. Vamos con la historia. Como verás, está acompañada muy bien la aventura, además de seguir el esquema clásico de ir haciendo todos los gimnasios de la zona. Y bueno, vamos con la sinopsis, que es lo que todos estaréis esperando. El rey Dioro cambió el mundo, acabó con el mal que asolaba Eclesia y dio un paso a una nueva era. La región cambió para siempre. La profesora Mimosa quiere descubrir cuánto ha cambiado y cómo piensan los habitantes de Eclesia. Por eso te envía a ti y a tu amigo Dante a una nueva aventura para que le ayudéis a descubrirlo. Sin embargo, los malhechores de la facción Dogma complicarán las cosas. Ellos proclaman que nos han mentido y que ellos conocen la auténtica verdad. ¿Qué pasará con este choque de ideologías? Y bueno, llega el momento de conseguir tu corazón. Me gustaría que comentaras si te gustan las nuevas aventuras, pero que sigan conservando los gimnasios, ya que al final es de lo más clásico, pero creo que es lo que todos esperamos de una buena aventura Pokémon. Dejadme vuestros comentarios y así os iré leyendo y veo qué pensáis. Y bueno, por fin toca mi opinión personal, aunque la verdad que me ha encantado la idea del juego. Como todos habéis visto, está en español, aunque sí, para muchos, por desgracia, es una beta. Actualmente, como dije, tenemos 3 gimnasios y la primera parte de la aventura. En la versión final tendremos 8 gimnasios y alto mando,
aunque aún le falta, pero esto sería la idea final del juego, que también hay que tener en cuenta, sobre todo para las futuras actualizaciones. Imagino que en la siguiente a lo mejor aparecen otros 3 gimnasios y ya luego los últimos, incluso algo del alto mando. Pero bueno, habrá que ver realmente cuántas actualizaciones hay y si realmente las termina viendo, que muchas veces se abandona por ciertos motivos y bueno, es algo que tampoco se sabe actualmente. Ahora mismo no he podido encontrar cosas malas, es verdad que tampoco es perfecto y puede haber algún error, pero incluso los diálogos están bastante bien construidos. Como comenté, hay gente que lo ha estado jugando en Android, en el hilo, por lo que no deberías tener problemas, aunque siempre puede aparecer algún bug, pero con el tutorial de la descripción deberías poder jugarlo, que al final es lo importante, que si no lo podemos jugar no lo podemos disfrutar. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, creo que es entretenido y merece la pena probarlo, aunque bueno, sean solo 3 gimnasios. Aún así, estos 3 gimnasios y sus misiones secundarias ya son unas 6 horas de partida, por lo que tampoco es que sea poco tiempo. Es verdad que sé que muchos preferís esperar a las nuevas actualizaciones, pero como digo, esto va lento y es que a veces cuando haya esa nueva actualización posiblemente no te acuerdes del juego cuando tengas esa nueva versión y tengas que empezar desde el principio igual porque ni siquiera hayas guardado tu jodido guardado. Básicamente, al final, pues juégalo si te apetece y si no te apetece pues no lo juegues, al final es lo importante. Pero vamos, ya te diría que lo juegues, tienes una primera parte de la aventura y si luego pues eso, quieres guardar tu save, normalmente no suele haber problemas en ponerlo y que puedas seguir tu aventura, pero con la nueva actualización siguiendo donde lo dejaste. Normalmente los autores suelen seguir el mismo juego que ya tenían, no suele haber tantos cambios. A lo mejor puede haber algún bug y muchos sí lo avisan de no guardes en ciertas zonas. Pero bueno, que si no guardas en ciertas zonas, pues muchas veces puedes seguir con tu save, por lo que tampoco lo veo mal. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!